Una bomba de 5.000 libras, la primera de su tipo disparada en la historia de la guerra, colapsó los túneles de misiles subacuáticos y subterráneos en la costa de Irán. Era casi imposible detectar los lanzadores de misiles en estos túneles. Ocultos dentro de las montañas, bajo el concreto y en el fondo del mar, eran invisibles. Incluso si se encontraran, la cantidad de bombas poderosas necesarias habría superado la capacidad de cualquier ejército. El ejército iraní confiaba en esto, pero solo tomó una noche para romper esa confianza. El 17 de marzo, CENTCOM anunció que túneles subterráneos reforzados e instalaciones a lo largo de la costa iraní, cerca del estrecho de Hormuz, habían sido atacados por numerosas bombas de 5.000 libras de penetración profunda que nunca habían visto combate. Esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad y nubes bajas, el masivo paquete de ataque se movió. Los aviones de guerra electrónica EA-18G Growler abrieron el camino, bloqueando los sistemas de radar y comunicación restantes a lo largo de la costa de Irán, haciendo invisible a la flota de ataque. Siguiéndolos, bombarderos B-1B Lancer despegaron desde bases de largo alcance, mientras que F-15E Strike Eagles despegaron desde bases en la región, probablemente Muwafaq Salti en Jordania o Al Udeid en Qatar, y simultáneamente se dirigieron hacia el objetivo. Ambos llevaban la misma bomba, la GBU-72. El F-15E tiene un doble papel, tanto de superioridad aérea como de bombardeo de precisión. Los pilotos guiaron bombas guiadas por GPS directamente a las entradas de los túneles, abriendo varios metros de ancho. Objetivos: complejos de misiles subterráneos pertenecientes a la armada del IRGC, ocultos a lo largo de la costa montañosa cerca de Bandar Abbas y la provincia de Hormuzgan. Conocidos como ciudades de misiles, estos complejos son el corazón de la doctrina de guerra asimétrica de Irán. Las características del túnel son impresionantes e intimidantes. Típicamente tienen de 6 a 10 metros de altura y 6 metros de ancho, lo que significa que un camión podría pasar fácilmente por ellos. Su longitud total abarca docenas de kilómetros. Algunas secciones presentan pozos que descienden a profundidades de 100 a 500 metros. Parte de estos túneles se encuentra bajo el agua. Irán ha mostrado al público sus túneles de misiles submarinos. Dentro de ellos hay misiles de crucero Qadr-380L con un alcance de 1.000 kilómetros, armas capaces de volar paralelas a la superficie del mar para evadir el radar y hundir un superpetrolero por sí solas. Un solo misil lanzado desde Bandar Abbas mantiene todo el Golfo desde Omán hasta los Emiratos Árabes Unidos y desde Qatar hasta Bahrein dentro del alcance, y estos misiles no son estacionarios. Los lanzadores móviles se desplazan a lo largo de sistemas ferroviarios, emergen de un túnel, disparan y regresan en segundos. Y el verdadero objetivo de estos misiles no eran los petroleros. Los petroleros eran solo un señuelo. El verdadero objetivo era la Marina de los Estados Unidos. El plan de Irán era este: forzar a Estados Unidos a intervenir cerrando el estrecho a los barcos civiles. Dejen que el mundo aplique presión, que los precios del petróleo se disparen y que Estados Unidos diga: tenemos que abrir el estrecho. Cuando los buques de guerra estadounidenses entren en el estrecho pasaje para abrir el estrecho, un corredor de 21 millas de ancho, atáquenlos simultáneamente con ataques de misiles desde la costa, desde túneles y desde debajo del agua. Hundir un destructor estadounidense, o mejor aún, dañar un portaaviones y quebrar la voluntad de lucha de Estados Unidos. Al igual que en Vietnam, al igual que en Somalia, infligir suficientes bajas y Estados Unidos se retirará. Hormuz era una trampa. Los barcos comerciales eran el cebo. La Marina de los Estados Unidos era el verdadero objetivo, y los túneles costeros eran el detonante de esta trampa. Sin embargo, esa noche, B-1Bs y F-15Es lanzaron GBU-72 en las entradas de los túneles. Cada bomba pesa 2,3 toneladas, 2,5 veces el peso de las municiones estándar. La bomba no detona en la superficie. Se entierra en el suelo, penetra más de 50 metros y colapsa la estructura desde dentro. La onda expansiva queda atrapada en el corredor del túnel, creando un efecto mucho más destructivo que en terreno abierto. Una GBU-72 que entra por la entrada del túnel puede dejar todo inutilizable hasta la galería de lanzamiento al final del corredor. Un B-1B puede transportar 34 toneladas en una sola salida. Un solo avión puede cerrar múltiples entradas de túneles en un solo paso. Los F-15E apuntaron a puntos de entrada específicos con ataques más precisos, y para objetivos más profundos, los B-2 Spirits proporcionaron apoyo con gigantes GBU-57 de 14 toneladas. Pero ahora la pregunta clave. Irán afirmó que estos túneles llegaban a profundidades de 100 a 500 metros. Sin embargo, el GBU-72 penetra solo 50 metros.
Entonces, ¿cómo logró la Fuerza Aérea de los Estados Unidos destruir estos sitios de lanzamiento? Porque Estados Unidos no apuntó al fondo de los túneles. No tenía que hacerlo. Es imposible lanzar un misil desde 300 metros de profundidad. Tiene que emerger en la superficie o en una galería poco profunda. Los puntos de lanzamiento, las entradas de los túneles, los corredores de salida están todos a menos de 50 metros. Estados Unidos atacó precisamente esos puntos. Puede que no puedas demoler la muralla del castillo, pero puedes demoler la puerta. Un ejército puede mantener su posición dentro de un castillo con una puerta demolida, pero no puede salir ni luchar. Los misiles pueden estar profundamente bajo tierra, pero si las rutas de lanzamiento han colapsado, son solo montones de metal costoso. Un misil que no puede ser lanzado existe, pero es inútil. Pero la parte más difícil de la operación no fue lanzar la bomba. El verdadero desafío fue encontrar el objetivo. El arma más poderosa del régimen, las famosas ciudades de misiles, se ha convertido en la mayor trampa mortal en la historia militar moderna. La operación Furia Épica, que comenzó el 28 de febrero de 2026, fue una rara demostración de fuerza en la historia de la aviación estadounidense, y el momento más devastador de esta operación tuvo lugar el 2 de marzo de 2026. Los objetivos eran los enormes complejos de misiles balísticos excavados en las montañas cerca de Jorremabad, en la provincia de Lorestán, y Tabriz, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, que costaron miles de millones de dólares construir. El primer objetivo fue la instalación subterránea de Jorremabad. Conocida como la base Imam Ali, esta instalación era el complejo de misiles balísticos más grande de Irán. Una enorme ciudad subterránea compuesta por túneles que van de 36 a 50 kilómetros de longitud. Un laberinto donde se almacenaban cientos de misiles variantes Shahab-3, se ocultaban plataformas de lanzamiento y se alineaban depósitos de municiones. Este era el pilar de la disuasión regional de Irán. La operación era casi imposible para un bombardero como el B-52. Sin embargo, la red de defensa aérea de Irán, que dependía de radares de alerta temprana basados en tecnologías copiadas, quedó ciega en las primeras horas de la operación por ataques cibernéticos simultáneos y elementos de guerra electrónica. Esta fase inicial impidió que el personal a cientos de metros bajo tierra comprendiera la magnitud del peligro en la superficie. Con las pantallas de radar apagadas, el ejército iraní no podía ver la destrucción inminente y sus sistemas de defensa estaban desactivados. Cuando esta ventana de completa vulnerabilidad en el espacio aéreo se abrió por solo 48 horas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desplegó el B-52 Stratofortress, el peso pesado de su flota de bombarderos estratégicos, para atacar a Irán. En la noche del 2 de marzo, salvas de bombardeo de los B-52 descendieron como una pesadilla sobre el mayor arsenal subterráneo de misiles en Khorramabad. La arquitectura central de la operación se basó en una estrategia de destrucción en capas. En la primera fase, los aviones B-2 Spirit infiltraron silenciosamente el espacio aéreo iraní y lanzaron bombas rompebúnkeres GBU-57 de 30.000 libras sobre los objetivos. Estas bombas penetraron profundamente en las montañas, destruyendo las puertas principales y las columnas de soporte críticas en segundos. El diseño aerodinámico de las municiones GBU-57, combinado con la aceleración gravitacional, genera una energía cinética extraordinaria. Esta energía, capaz de penetrar 60 metros de concreto reforzado y roca dura, crea una onda de choque sísmica al impactar que causa grietas estructurales irreparables dentro de los sistemas de túneles. Inmediatamente después llegaron a la zona los aviones B-1 Lancer y B-52 Stratofortress. Los aviones B-1 Lancer, con sus velocidades supersónicas, entraron y salieron del campo de batalla, cazando baterías móviles de defensa aérea una por una. Posteriormente, los B-52 arrasaron edificios de soporte en la superficie, conductos de ventilación, antenas de comunicación y líneas de transmisión eléctrica con miles de libras de municiones inteligentes HODAM. Más de 8 entradas principales de túneles fueron destruidas en segundos por bombas rompebúnkeres. Las GBU-57 se precipitaron en la montaña, colapsando pasajes clave. Las partes internas de los túneles colapsaron. Explosiones masivas expulsaron enormes bolas de fuego desde el interior de las montañas hacia el exterior. Las firmas de calor de los sistemas satelitales de la NASA registraron aumentos de temperatura extraordinarios en el área después del ataque. La explosión en cadena de los depósitos de municiones dentro de las montañas creó enormes ondas de calor que alcanzaron la superficie. Khorramabad cayó. El mayor depósito de misiles de Irán es ahora un montón de escombros. Mientras Khorramabad ardía, el complejo de silos de Tabriz en la provincia de Azerbaiyán Oriental compartió el mismo destino.
Esta instalación, con su red de túneles de 100 kilómetros de largo, era la principal fuente de los misiles de represalia de Irán lanzados contra Erbil y la región. Con la red de túneles más larga, esta instalación era el segundo arsenal de misiles más grande de Irán. Ya había sufrido graves daños durante las operaciones de junio de 2025, pero el régimen la había reconstruido. Durante la primera ola de ataques del 28 de febrero al 1 de marzo, las entradas y puntos de apoyo de la red de túneles subterráneos fueron sepultados bajo un intenso bombardeo. Los enormes compartimentos dentro de las instalaciones pueden haber protegido a los misiles de una destrucción total. Pero con los sistemas de ventilación, eléctricos y de elevadores destruidos, los misiles y el personal dentro estaban físicamente incapaces de llegar a la superficie. No podían disparar misiles, cavar túneles ni comunicarse con el mundo exterior. Imagina, estás en un túnel a 80 metros bajo tierra, en la oscuridad, sin aire, sacudido por bombas, y sobre ellos, aviones de vigilancia estadounidenses dan vueltas 24/7. Cada movimiento es detectado instantáneamente. Si alguien intenta abrir una entrada, una GBU-31 caerá en ese lugar en cuestión de minutos. Y aquí está el detalle más aterrador. Según informes de inteligencia, entre 1.000 y 1.500 militares de la Guardia Revolucionaria, estacionados en estas dos instalaciones, Khoremabad y Tabriz, quedaron en absoluta oscuridad y asfixia a cientos de metros bajo tierra cuando las cubiertas de los túneles colapsaron sobre ellos. Esta cifra es solo para estas dos instalaciones. Al considerar las docenas de bases subterráneas en todo el país, el panorama es mucho más grave. Se informa que hay casi 100 instalaciones subterráneas en todo el país. Esto significa que se estima que 250.000 militares podrían estar desplegados en las bases subterráneas de Irán. La fuerza militar total de Irán es de aproximadamente 960.000 efectivos. Esto significa que casi un tercio del ejército está bajo tierra. Un cuarto de un ejército de 960.000 efectivos atrapado en sus propios refugios en lugar de en el campo de batalla es una situación sin precedentes en la historia de la guerra moderna. Los generales han huido. Más de 50 comandantes de alto rango han sido eliminados. Los cuarteles han sido vaciados. Irán nunca anticipó este escenario, pero no termina ahí. Las preparaciones en el terreno apuntan a una ola mucho más grande por venir. La inteligencia económica y asimétrica mostrada por los Estados Unidos en este proceso profundiza aún más la magnitud del evento. En la primera ola, se utilizaron aviones B-2 valorados en miles de millones de dólares para cegar radares y sistemas de defensa aérea. Sin embargo, después de que se rompieron las puertas, los viejos pero mortales aviones B-52 Stratofortress tomaron el escenario. Otra dimensión estratégica del incidente es la participación de bases británicas. La Administración de Estados Unidos desplegó 3 aviones bombarderos pesados B-52H en la base RAF Fairford, en el Reino Unido. Este movimiento demuestra que la operación Epic Fury no es una incursión a corto plazo, sino una campaña operativa a largo plazo. Usar bases más cercanas como el Reino Unido y Diego García, en lugar de volar desde el otro lado del océano, aumentará significativamente el número de salidas. Los bombarderos estadounidenses han comenzado a mantener una presencia constante en el espacio aéreo iraní de manera rotativa. Esto crea una presión psicológica y militar ininterrumpida sobre el régimen de Teherán. Aeronaves listas para lanzar bombas en cualquier momento son eliminadas, las esperanzas del personal militar de reagruparse. La aprobación del Reino Unido para el acceso al espacio aéreo también indica que el frente diplomático internacional se ha unido contra Irán y que el aislamiento estratégico de Teherán se está profundizando. ¿Por qué se usaron B-52 de la década de 1960 en lugar de aviones B-2? Porque mientras que el costo operativo de un avión B-2 asciende a cientos de miles de dólares, el costo por hora de vuelo de un B-52 es de alrededor de $70.000. Una vez asegurada la superioridad aérea, ya no había necesidad de tecnología furtiva costosa. Los B-52 sirvieron como arsenales voladores con sus enormes capacidades de munición. Estos gigantes, navegando libremente en el cielo, lanzaron golpes baratos pero efectivos a cada objetivo que intentaba salir a la superficie desde el subsuelo. Esta situación demostró claramente cómo una máquina de guerra rentable también podía estrangular económicamente al enemigo. Esta asimetría en desarrollo también es una señal de que Estados Unidos podría sostener la operación durante semanas. Entonces, ¿por qué es tan importante esta destrucción masiva? Al observar el efecto dominó,
entendemos que el problema no se trata solo de unos pocos túneles colapsados. El corazón de la doctrina militar de Irán se construyó sobre el concepto de ciudades de misiles. De hecho, se habían estado preparando para este momento durante 40 años. Cavaron cientos de kilómetros de túneles en las montañas. Enterraron miles de misiles balísticos, plataformas de lanzamiento, depósitos de municiones y centros de mando a 80 a 90 metros bajo tierra. Llamaron a esto las ciudades de misiles. Silos en Corgo, redes de túneles de 50 kilómetros en Jurremabad, corredores de 100 kilómetros en Tabriz, cañones de almacenamiento de misiles en Shiraz. Cada una es una ciudad subterránea. El régimen estaba tan confiado en esto que llamó a su pueblo a prepararse para una larga guerra de 5 años. El ataque a los complejos de Jurremabad y Tabriz provocó una tragedia humanitaria sin precedentes y un desastre logístico dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. El colapso de masas montañosas dejó a más de 1000 personas de élite que trabajaban en estas instalaciones atrapadas a cientos de metros bajo tierra. Las consecuencias militares inmediatas de esta operación se están presentando como un cuello de botella logístico. El cierre de las entradas de la instalación impidió que los misiles fueran llevados a la superficie. Según el comunicado oficial de CENTCOM, solo 4 días después de que comenzara la operación Epic Fury, el 28 de febrero, hasta el 4 de marzo, los lanzamientos de misiles balísticos de Irán disminuyeron en un 86%, y los lanzamientos de drones de ataque unidireccionales disminuyeron en un 73%. El almirante Brad Cooper anunció que se habían atacado más de 1.700 objetivos. Una parte significativa de los arsenales de misiles de Irán y municiones de vehículos aéreos no tripulados fue destruida. En resumen, Irán ha perdido su capacidad de represalia. Cada rampa que intentaba lanzar misiles desde las montañas fue destruida en minutos por drones y aviones de combate estadounidenses que esperaban en el aire. Cada objetivo que emergía para disparar era inmediatamente perseguido. Desde un punto de vista táctico, el uso simultáneo de 3 aviones bombarderos diferentes con perfecta sincronización requiere habilidades avanzadas de planificación. Cuando la discreción de los B-2, la velocidad de los B-1 y la enorme capacidad de municiones de los B-52 se unieron, la infraestructura militar de Irán fue literalmente aniquilada. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, resumió la situación en una sola frase. Esto nunca fue una pelea justa. Les estamos golpeando mientras están caídos. Mirando el panorama más amplio, el efecto dominó de este colapso sacudirá los equilibrios regionales. Las fuerzas proxy de Irán, que llama y financia como el eje de resistencia, están observando con horror cómo sus principales cuarteles sufren graves daños. Cuando se corta el flujo de suministros y municiones, las posibilidades de estas fuerzas proxy de mantener su posición disminuyen rápidamente. Con el paraguas protector dañado, las fuerzas proxy se verán obligadas a valerse por sí mismas. Esta situación está desafiando al régimen tanto desde dentro como desde fuera. La mano diplomática de Irán en la mesa del Medio Oriente se ha debilitado. Los misiles balísticos masivos que podría haber llevado a la mesa ahora yacen inútiles bajo las montañas. Mientras el régimen lucha por mantener la ilusión de fuerza frente a su propio pueblo, habrá perdido en gran medida su capacidad de disuasión contra sus enemigos externos. Los países vecinos están monitoreando de cerca la neutralización de estos sistemas de misiles que han percibido como una amenaza durante años. Este proceso geopolítico es una victoria para la asimetría tecnológica y la superioridad de datos sobre las estructuras masivas estáticas. El enfoque de defensa tradicional de Irán, basado en concreto y montañas, no pudo resistir la inteligencia satelital y las municiones de alta precisión. Mientras un lado utilizaba flexibilidad tecnológica, inteligencia de señales y objetivos dinámicos, el otro dependía de refugios construidos alrededor de un dogma rígido. Los misiles JASSM del B-52 destrozaron este dogma, exponiendo la impotencia interna. Para el régimen iraní, volver a su antigua estrategia subterránea en este momento supondría un riesgo y costos significativos. Las montañas en las que se refugiaron ya no son escudos que los protegen, sino que se han convertido en áreas peligrosas que los rodean. Lo que sucedió sirve como una lección que muestra cómo las doctrinas inflexibles pueden colapsar en la competencia entre grandes potencias, y cómo este colapso puede derrotar objetivos estratégicos. Las ciudades subterráneas de misiles de Irán, consideradas el corazón de su proyección de poder, se transformaron en zonas de desastre estratégico bajo el intenso bombardeo de los B-52. Construidos con miles de millones de dólares en inversión y representando el mito de invencibilidad del régimen, estos complejos montañosos colapsaron metros bajo tierra,
junto con su personal. La Operación Furia Épica no solo neutralizó un sistema de armas, sino que también consignó la doctrina militar de décadas de Teherán a las oscuras páginas de la historia. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informados sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.